vamos a tocar una enseñanza que se llama los tres bautismos. ¿Cuántos bautismos? Tres. Los tres bautismos. Esta enseñanza es muy importante y quiero que le prestes mucha atención porque es fundamental para tener claro la obra del Espíritu Santo en este tiempo. Quiero que estés muy atento, si gustas toma nota, porque tiene bastante fundamento doctrinal. Y es importante que como creyentes, además de conocer y tener una experiencia con el Espíritu Santo, que es lo más importante, también tengamos ese fundamento doctrinal referente al Espíritu Santo. Y vamos a hablar, primero vamos a lo que dice la palabra, Hebreos capítulo 6, versículo 2. Y ahí continúa la cita y dice, de la doctrina de, ¿qué dice? ¿De la doctrina de qué? Bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pero me voy a centrar en esa primera parte que dice de la doctrina de bautismos. Hemos titulado esta enseñanza Los tres bautismos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está diciendo en Hebreos, si está usando la palabra bautismos, está usando una palabra en plural, no en singular. Eso nos está confirmando que si está hablando en plural, es que existen por lo menos dos o más tipos de bautismos. ¿Cuánto dicen amén? La palabra no está escrita así al azar. No, hay un fundamento. Dice, si dice bautismos, es porque existe más de uno. Pero quizás alguien podrá decirme por ahí, pero pastor, en Efesios 4, versículo 5, dice que solo hay un solo bautismo, ¿verdad? Pero claro, en esa cita bíblica tú lees, dice una sola fe, un solo Señor, también dice. Pero claro, si nosotros decimos un solo Señor, también sabemos que dice un solo Dios, pero ese solo Dios sabemos los creyentes que está manifestado en tres personas: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, dice un solo Dios, un solo bautismo, pero también está manifestado en tres tipos de bautismo. ¿Y cuáles son los bautismos realmente que la Biblia contempla? Vamos a ver esos tres. Por eso quiero que te quede claro lo que dice la cita de Hebreos en plural y que no contradice a lo que dice Efesios 4:5. Al contrario, por ningún momento tú pienses que la Biblia se contradice. Al contrario, la Biblia siempre se va a complementar. Amén. Vamos entonces al primer bautismo que habla la Biblia. Número 1, bautismo en Cristo. ¿Cómo se llama? Bautismo en Cristo. También conocido bíblicamente como el bautismo de arrepentimiento. ¿Ok? El bautismo en Cristo también es conocido como bautismo de arrepentimiento. Primera de Corintios 12, versículo 13. Mira lo que dice. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo espíritu. Y todos hemos recibido el mismo espíritu. Algunos somos judíos, otros son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos formamos un solo cuerpo. Este primer bautismo es el por el que debe pasar toda persona. Ese bautismo, ¿cuál es? Es el que le llaman bautismo de Cristo. Ese bautismo, ¿en qué momento se da en nuestra vida? En el momento que tú entregas tu vida a Jesús. La primera vez que tú dijiste o que tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, esa primera vez no solamente
fue que aceptaste a Jesús, sino que esa primera vez fuiste bautizado por el Espíritu cuando tú lo recibiste, la primera vez. Por eso dice, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Por eso, cuando una persona hace la oración de entrega de corazón, ¿qué está haciendo? Una oración de arrepentimiento. Por eso que el bautismo de Cristo se le llama también bautismo de arrepentimiento. Y acá el apóstol Pablo nos está enseñando que es el Espíritu Santo quien nos bautiza. Ese bautismo de Cristo, ¿quién lo realiza? El Espíritu Santo. Esa primera vez cuando uno pasa, ya sea en la iglesia o sea que en algún lugar tú te arrepentiste esa primera vez y le entregaste tu vida y dijiste, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador, como mi Señor. Ya ese momento, ahí fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Ahora, la palabra bautizo, su original significa inmersión o sumersión. Pero también el Espíritu Santo no solamente nos está sumergiendo, sino que también, como dice la cita bíblica, nos está injertando en el cuerpo de Cristo. Porque hemos leído que dice, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Hablamos hace semanas de que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, cuando tú entregaste tu vida a Jesús, lo aceptaste como Señor y Salvador, fuiste bautizado por el Espíritu Santo y eso originó que tú te injertes en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo? Tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte de la iglesia desde la primera vez que fuiste bautizado por el Espíritu. ¿Cuándo recibiste a Jesús como Señor y Salvador? Por eso es que ahora todos somos parte de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, si tú eres un creyente, si tú aceptaste a Jesús, ¿cuántos han aceptado a Jesús como Señor y Salvador acá? Amén. La buena noticia es que si tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, has sido bautizado por el Espíritu Santo y formas parte del cuerpo de Cristo, o sea, parte de la familia de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Entonces, ¿cuándo se dio ese primer bautizo? La primera vez que tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese fue el primer bautizo, llamado bautizo de Cristo o bautismo de arrepentimiento. Amén. ¿Está claro entonces ese punto? Bien, entonces nos vamos al segundo bautizo. ¿Cuál es el segundo bautismo? El segundo es el bautismo en agua. Yo creo que ese es el bautismo que es más conocido. Es el que casi todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Y qué dice Mateo 28:19? Por lo tanto, son palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos. ¿Y qué les dice a los discípulos? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el segundo bautismo que encontramos en la Biblia es el bautismo en agua. Pero acá hay una diferencia. Mientras que el primer bautismo de arrepentimiento lo realiza el Espíritu Santo, ¿quién realiza este bautismo? Jesús, ¿a quién le está diciendo que bautice? Le está diciendo a sus discípulos. Por lo tanto, la diferencia entre el primer bautismo que hemos hablado con este es que el primero lo realiza el mismo Espíritu Santo, pero el bautismo en agua lo realizan ¿quién? Los discípulos. Porque puede pasar que no, pero que es lo mismo. No, no es lo mismo. Este bautismo, Jesús le dice, vayan y hagan discípulos. ¿Y qué más le dice? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿quién hace esa acción? Los discípulos. Por lo tanto, este bautismo ocurre después de nuestra salvación y luego de nuestro bautismo de arrepentimiento, bautismo en Cristo. Eso viene después.
cuando ya somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no nos bautizamos. Ojo, esto es muy importante. No nos bautizamos en agua para ser salvos. No nos bautizamos en agua para ser salvos. Nos bautizamos en agua porque somos salvos. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Correcto? No nos bautizamos en agua para ser salvos, no. Nos bautizamos en agua porque ya somos salvos. Es un acto de obediencia. Toda persona que ha nacido de nuevo o que ha sido bautizado en Cristo o que ha experimentado el bautismo de arrepentimiento, como nace de nuevo, tiene el Espíritu, siente en su corazón obedecer y por obediencia se bautiza en agua. Por lo tanto, el bautismo en agua es una declaración pública, es una confirmación pública de nuestra fe y confianza en Jesús. Por eso, ¿cuántas veces cuando hemos hecho bautismo en agua, antes de bautizar a la persona dice, hace una declaración pública, bueno, mi vida fue así antes y antes fue así, pero ahora mi vida es así y así, y Dios hizo esto y lo hace de una manera pública? ¿Por qué? Porque está haciendo una declaración pública de lo que Dios hizo en su vida. Amén. Por lo tanto, el bautismo en agua representa que ese viejo hombre, cuando la persona es sumergida, ya ese viejo hombre representa que queda ahí sumergido y cuando sale, emerge ¿qué? El nuevo hombre. Es una representación simbólica de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Por lo tanto, el libro de Mateo, acá hay algo muy importante porque el libro de Mateo nos enseña que Jesús le dio a los discípulos la tarea de bautizar. Es a los discípulos la tarea que Dios les da, Jesús les da. Ahora, si aún tú no te has bautizado en agua, realmente te animo a que lo hagas. Porque es un acto de obediencia. Es como una confirmación, ¿no? Señor, soy tan agradecido con lo que has hecho en mi vida. Estoy tan agradecido por ese primer momento que te acepté como Señor y Salvador. ¿Cómo no voy a confirmar públicamente mi fe de que realmente soy un hijo tuyo? Entonces tú das ese paso y te bautizas en agua. Amén. Así que si no te has bautizado en agua, bautizarte en agua es un paso de fe y de obediencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que por si acaso, voltea a tu costado, bautízate, dile. Si sabes que no se ha bautizado. Amén. Número 3, vamos a hablar y en este bautismo nos vamos a desarrollarlo más ampliamente. Número 3, bautismo del Espíritu Santo. Y aquí sí vamos a profundizar y quiero que estés muy atento. Vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 11. Jesús está hablando. No, en este caso está hablando Juan el Bautista. Dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados, pero después de mí vendrá alguien que es más poderoso que yo. ¿De quién está hablando Juan el Bautista? Específicamente dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados, pero después de mí vendrá alguien que es más poderoso que yo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y él, o sea Jesús, bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo ni siquiera soy digno de desatar sus zapatos. Estamos hablando del tercer bautismo que contempla la Biblia. Y que a diferencia del primer bautismo, que lo realiza el Espíritu Santo,
El segundo bautismo, que lo realizan los discípulos. El tercer bautismo, ¿quién lo realiza? Jesús. Porque el mismo Juan el Bautista dice, yo bautizo en agua, pero hay alguien que viene después de mí, que él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ahora, yo quiero que tú sepas diferenciar algo que quizás mucha gente confunde o cree que es lo mismo. Una cosa es recibir al Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Son cosas muy diferentes. Lo primero, ya te lo mencioné, primer bautismo, el día que entregaste tu vida a Jesús. ¿Recibiste al Espíritu de Dios? Claro que sí. Lo recibiste. Eso es cuando se da ese nuevo nacimiento, o algunos le llaman esa regeneración, como quieras llamarlo. Pero es algo muy diferente, porque el bautismo del Espíritu Santo es tan, pero tan importante que aún en los 4 primeros evangelios de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los 4 primeros evangelios de la Biblia, el bautismo del Espíritu Santo es mencionado. Así como en los 4 evangelios se menciona, si tú lees los 4 primeros evangelios, vas a encontrar que se repite el nacimiento de Jesús, se habla de la muerte de Jesús, se habla de la resurrección de Jesús, pero también, si no te habías dado cuenta, en los 4 evangelios se habla del bautismo del Espíritu Santo. Estamos hablando del Nuevo Testamento. En los 4 evangelios se habla del bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el texto, por ejemplo, que hemos leído hace un momento, nos estará en pantalla, que es Mateo 3:11, donde dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados. Ya, ese texto se repite también en Lucas 3:16, se repite en Marcos 1:8 y se repite en Juan 1:33. Para que te des cuenta la importancia que tiene el bautismo del Espíritu Santo. En la Biblia nada hay coincidencias. Todo tiene un propósito. Y si se repite, si se menciona el bautismo del Espíritu Santo en los 4 evangelios, es porque realmente es muy importante. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mira, acá hay algo bien interesante. Juan el Bautista, su nombre es Juan el Bautista. O sea, siendo bautista, creía en el poder del Espíritu Santo. Siendo bautista, ¿no? Ahora, Juan el Bautista dejó claro que aunque él bautizaba en agua, vendría alguien más poderoso que nos bautizaría en el Espíritu Santo. Que les quede bien claro, ¿quién bautiza en el Espíritu Santo? Jesús. Hay diferencia entonces. Ahora mira lo que dice en Hechos, capítulo 1, versículo 4-5. Ahora esto se pone muy interesante. Presta atención a partir del libro de Hechos. Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, estando con ellos, les mandó que no salieran de Jerusalén hasta que, tal como ya les había dicho, ¿de quién está hablando? De Jesús. Estando con ellos, ¿con quién? Con sus discípulos, les mandó que no salieran de Jerusalén hasta que, tal como ya les había dicho, recibieran la promesa del Padre. ¿Quién era la promesa? El Espíritu Santo. Dice, no se muevan de aquí, en otras palabras. Esperen. ¿A quién? La promesa. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Y les dice, Juan los bautizó con agua, les recordó, pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Palabras de Jesús a sus discípulos. Jesús les está diciendo, espérense. Recuerden lo que les he prometido. Yo les he prometido que va a venir otro. Por eso que en la semana pasada dijimos ese versículo que yo les daré otro consolador. Y acá les está diciendo lo que les prometí. Bueno, espérenlo.
Entonces, el mismo Jesús les estaba diciendo lo importante que era que ellos, siendo discípulos de él, que habían estado cara a cara con Jesús, les decía, es importante que sean bautizados por el Espíritu Santo. Si Jesús les dijo a sus discípulos que era importante ser bautizado por el Espíritu Santo, ¿cuán importante tiene que ser más para nosotros? ¿Cuánto dicen amén? Jesús le dice, espérense, ustedes no pueden seguir así. Es más, no salgan de Jerusalén, no hagan nada hasta que venga sobre ustedes el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ya está claro entonces que el bautismo en Cristo lo hace el Espíritu Santo, el bautismo en agua lo hacen los discípulos, pero el bautismo del Espíritu Santo lo hace Jesús, porque es el mismo Jesús el que está mencionando esto. Ahora, son 3 bautismos y son 3 personas diferentes las que realizan cada bautismo. Por lo tanto, doctrinalmente es imposible que solo sea un mismo bautismo. Imposible. Y gramaticalmente también. Porque dice bautismos plural. Si dijese la doctrina del bautismo, y algunos quieren decir, no, lo que pasa es que se refiere a unos lavamientos que existían antes. No. O sea, si la palabra de Dios dice plural bautismos, es porque había más de uno. Y no solamente gramaticalmente está demostrado que había más de uno, sino que lo estamos viendo doctrinalmente. Amén. Ahora, cuando leemos el libro de Hechos, es la vida de los primeros cristianos, ¿verdad? Los primeros cristianos. Y vamos a ver que los primeros cristianos, o sea, cuando ya Jesús ya había resucitado, estos primeros cristianos experimentaban los 3 bautismos. Por eso digo que la cosa se pone buena. Mire, vamos a Hechos capítulo 2. Esto ya en tu casa quiero que tú lo revises con más profundidad. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38. Miren lo que dice, ¿eh? Ojo, pestaña y ceja. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó, cada uno de ustedes debe, número 1, arrepentirse, bautismo de arrepentimiento, bautismo en Cristo, de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Ahí está el bautismo en agua. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué le estaba diciendo a las personas? Es necesario que pases por estos 3 bautismos. La base de todo es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber lo demás. Eso está clarísimo. Por eso lo primero es el bautismo en Cristo, bautismo de arrepentimiento. Señal de que tú has nacido de nuevo, te sientes realmente una persona nueva en Cristo, por gratitud y obediencia te bautizas en agua. Pero, espérate, es necesario que recibas también el regalo y la promesa que Dios tiene para ti, que es al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Yo creo que Dios se merece un aplauso por eso. Porque como Dios realmente tiene todo planificado y establecido para cada uno de nosotros. Dios lo tiene claro. Ahora, por eso que el apóstol Pedro le está enseñando a la iglesia primitiva, a la iglesia de los primeros cristianos, le está enseñando, miren, es importante los 3 bautismos. Es importante. Primero, obviamente el arrepentimiento. Segundo, ser bautizado en agua.
pero lo más fundamental, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por ahí quizás tú habrás leído, y esto a veces causaba, yo leía y a veces años atrás decía, pero no entiendo, decía, en el libro de Juan dice que Jesús después que resucitó, se apareció a mucha gente, y de entre ellos se apareció a sus discípulos, y dice que Jesús sopló de su espíritu sobre ellos. ¿Y eso, pastor, qué cosa es? Eso es diferente. Porque él está soplando esa fortaleza, esa vida, está soplando ese espíritu como dice, de animarlos a continuar. Pero eso era muy diferente a lo que Jesús dijo, pero esperen la promesa. Digamos que Pentecostés representa la manifestación inicial y oficial del Espíritu Santo, que es muy diferente a lo que Jesús hizo en ese momento. Por eso que Hechos 2:39 dice, escuchen, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Miren qué tremendo, ¿ah? Escuchen bien esto. La promesa del bautismo del Espíritu Santo es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Mira, este versículo es fundamental. Es realmente un fundamento poderoso para todos aquellos que piensan equivocadamente, porque hay grupos cristianos que piensan así, que el evento de Pentecostés fue solamente un evento para eso y ahí acabó todo. Ya, mucha gente cree, dicen, lo de Hechos es un evento único que nunca más volvió a repetirse. Pero eso es mentira, porque acá claramente dice que esa promesa no dice que solamente era para los 120 que estaban en el aposento alto. Dice es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. O sea, gente que no estaba presente ahí. Para que todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? Es para ti también, que está a tu costado, es para ti también la promesa del Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo, ellos piensan que empezó y terminó ahí. Todo lo contrario. Lo que nos está diciendo, se cree que Lucas fue el autor del libro de Hechos. Lo que nos está diciendo es que la promesa del Espíritu Santo era para los que estaban allí, para sus hijos, era para todos. Ahora, esta cita bíblica es muy poderosa para cuando alguien te dice, no, que estás creyendo en eso del bautismo, de los dones, eso ya no. Todo lo contrario. Porque estas palabras, este texto bíblico claramente se extiende a todos los creyentes de toda época y lugar. Y esa es la razón suficiente para que tú y yo esperemos los mismos dones y experiencias concedidas que tuvieron los primeros cristianos o la iglesia primitiva, lo mismo que ellos recibieron en Pentecostés, que fue dado para ellos, para sus hijos en toda época y todo lugar, lo mismo es para nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, oye, no, eso fue una experiencia única. Por eso que muchos creen que el libro de Hechos lo ven como un libro histórico. No, el libro de Hechos es el libro más actualizado, es el libro que va más conforme a nuestra realidad, porque
en Pentecostés, como le dije la semana pasada, se fundó la iglesia y la iglesia no podía fundarse sin el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que Jesús entrenó a sus discípulos 3 años. El sentido común nos podría decir, bueno, si Jesús ya preparó a sus discípulos 3 años, han estado con el mismo Jesús de líder, sí, ¿qué más? Ya, vayan a predicar. No, les dijo Jesús, no vayan todavía. ¿Pero por qué, Jesús? Si ya tú nos has enseñado, te hemos visto sanar enfermos, te hemos visto resucitar muertos, tú nos has dado poder, nos has dado autoridad. Es más, tú has soplado sobre nosotros tu espíritu. Les conviene que me vaya, porque les voy a dejar otro consolador. Y es por eso que en Pentecostés fueron revestidos de poder. El bautismo del Espíritu Santo es para revestirte de poder para hacer la obra de Dios. Por lo tanto, esa promesa del Espíritu Santo no terminó en Pentecostés, más bien empezó en Pentecostés. Amén. ¿Cuántos realmente están agradecidos que la obra del Espíritu Santo realmente, qué maravilloso? Eso debe ser un aliciente, debe ser un ánimo para ti y para mí. La obra de Pentecostés empezó ahí para todos nosotros. Ahí empezó todo para que tú y yo podamos hoy por hoy hacer la obra de Dios. Porque sin el Espíritu Santo lo haríamos en nuestras fuerzas y nos sentiríamos muy frustrados, muy desanimados. Mira, acá hay otro ejemplo más, que lo tomes en cuenta. Hechos capítulo 8, versículo 12. Escucha bien esto. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. O sea, la gente creyó primeramente, ¿no? Como resultado de que habían creído, o sea, el primer bautismo de arrepentimiento, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Miren, acá se da el mismo procedimiento, los 3 bautizos. Felipe les estaba predicando a estas personas, ellos aceptan en su corazón, se arrepienten de sus pecados, luego dice que fueron bautizados. Se refiere al bautismo en agua. Versículo 14. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria, es la misma gente, había aceptado el mensaje de Dios, ¿a quién envían? A Pedro y a Juan. No están enviando a cualquiera, están enviando a los que son prácticamente los pesos pesados de esa época, los pilares de la iglesia, y los envían a Pedro y a Juan. En cuanto ellos llegaron, ¿qué hicieron? Oraron por los nuevos creyentes para que recibieran ¿qué? El Espíritu Santo. Ya habían sido pasado por el bautismo de arrepentimiento, ya habían pasado por el bautismo en agua y tuvo que llegar Pedro y Juan y los bautizaron en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, miren, todavía no, ¿qué dice? Esa palabra es fundamental, ¿ah? Todavía habían entregado su vida a Jesús, habían sido bautizados en agua, pero todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Esa palabra todavía es lo que le da fuerza a este versículo. Y acá hay algo interesante. Esta cita bíblica es de un hecho que sucedió posterior a Pentecostés. Algunos teólogos dicen que sucedió 1 año después. Algunos dicen que fue 2 años. Bueno, la cosa es que fue después de Pentecostés. Con eso queda claro que el Pentecostés no fue un evento único solamente de una vez. Se repitió otra vez. Porque dice claramente que hubo un bautismo del Espíritu Santo.
Por eso que, insisto, hoy día hay personas que enseñan la idea equivocada de que el bautismo del Espíritu Santo solamente fue un momento, un evento, y que solo necesitas el bautismo en agua. No es así. Es más que eso. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Ahora, vemos claramente que muchos años después, Pedro y Juan, discípulos de Jesús, estaban ministrando el bautismo del Espíritu Santo a esas personas. Otra cita más, y esta está tremenda. Hechos 19, versículo 1 y 6, del 1 al 6. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajaba por las regiones superiores y llegó a Éfeso. Allí encontró a varios, ¿qué dice? ¿Varios qué? Discípulos. Esa palabra también es fundamental. No encontró a cualquier persona. Hemos dicho, ¿quién es un discípulo? Una persona que obviamente ha entregado su vida a Jesús. Una persona obviamente que ha sido bautizada en agua, una persona que realmente tiene un compromiso, una convicción. No está diciendo solamente un creyente, un discípulo. Y dice que Pablo viajaba y encontró a varios discípulos. Y Pablo les pregunta a los discípulos, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. Y miren la respuesta, no. Ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. ¿Y cómo fue que los bautizaron? Les preguntó. De acuerdo con el bautismo de Juan, le respondieron. Entonces Pablo les explicó lo que estamos haciendo en esta enseñanza, que el bautismo de Juan era para el arrepentimiento y que Juan había enseñado que era necesario creer en aquel que venía después de él, es a saber, Jesús el Mesías. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les puso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Vemos otro evento en otro día. Ojo, esto es lo más interesante. Esto sí está comprobado, los historiadores y teólogos dicen, este evento sucedió 25 años después de Pentecostés. Eso significa que se volvió a repetir. Ahora, este versículo, esta cita bíblica es poderosa porque está hablando de discípulos, porque algunos quieren rebatir esta cita diciendo, no, es que esas personas no eran cristianas, no eran creyentes, no habían nacido nuevo. No. Está diciendo discípulos. Una persona, escúchame bien, una persona puede haber nacido de nuevo y tener al Espíritu Santo y todavía no ser bautizada por el Espíritu Santo. Puedes entregar tu vida a Jesús, te arrepientes de tus pecados, empiezas una vida nueva, recibes al Espíritu Santo, claro que está, te bautizas en agua, pero puede que esa persona nunca se haya bautizado por el Espíritu Santo. Por eso que Pablo les pregunta, ¿y ustedes creyeron? Claro que hemos creído. ¿En qué han creído? El bautismo de Juan, de arrepentimiento. ¿Y el Espíritu Santo? Ni lo conocemos. Como hay muchas personas actualmente que son creyentes en Dios, de la palabra de Dios, pero el tema del Espíritu Santo. Por eso que, amados hermanos, el Señor hoy día nos está revelando esto con fundamento doctrinal, porque definitivamente Pablo era un hombre que conocía la palabra. Yo creo que mejor teólogo que Pablo no había. Y si el mismo Pablo les está diciendo, les está explicando a ellos
La diferencia, wow. Por eso que vemos que en esta cita bíblica de que hemos leído de Hechos 19, del 1 al 6, vemos que en el versículo 4 les está hablando del bautismo en Cristo, en el versículo 5 les está hablando del bautismo en agua y en el versículo 6 les está hablando del bautismo en el Espíritu. Mira qué tremendo que Pablo, después de 25 años, seguía enseñando referente al bautismo del Espíritu Santo. Y si Pablo enseñaba eso, eso significa que Pentecostés no solamente fue un evento de un día, fue un evento que nos prepararía para toda la vida y hasta el día de hoy. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque eso nos está confirmando que la promesa, imagínate, ¿no? Vayamos otra vez al sentido común, olvidémonos de la Biblia. ¿Tendría sentido que Jesús les dé la promesa del Espíritu Santo solamente a los 120 en el aposento alto? Ya, ustedes solamente, ¿ya? Ustedes no se muevan de Jerusalén y van a esperar la promesa. Ustedes nomás, y ahí ya se acabó. No tendría lógica. Porque lo ideal sería que todos, por eso dijo, esta promesa es para ustedes y para sus hijos. O sea, que esta promesa es para tus generaciones también. Amén. Es para toda época y para todo lugar. La promesa del Espíritu Santo es para nosotros, para los que están en otro país, en cualquier época. El Espíritu Santo, por eso dijo que Jesús dijo que el Espíritu Santo estará con nosotros hasta el último día. Amados hermanos, con eso que te quede claro. Y muchas veces, a veces nosotros como cristianos, sí, yo creo en el Espíritu Santo, pero no tienes el fundamento doctrinal. Estamos dándoles el fundamento doctrinal para que usted diga, wow, definitivamente el Espíritu Santo hoy por hoy está más activo que nunca y es necesario que todos seamos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso.